Bueno, como vamos a ver en el video de hoy, vamos a empezar con la parte de cardiovascular. En este caso, lo que sería la patología vascular y cardiopatía isquémica, y los temas que hay que tener en cuenta para entenderlo. Primero hay que saber que los vasos sanguíneos son tan delicados que presentan una alta tasa de morbilidad ante cualquier situación de estrés o de lesión, que cualquier otra categoría de enfermedad, ¿no es cierto? Las lesiones de mayor importancia clínica van a afectar generalmente a las estructuras arteriales, más que nada, y algunas otras, pero en menor medida, a las venosas. Para hablar un poquito de lo que serían las estructuras y funciones del sistema vascular, la estructura de los vasos sanguíneos presentan algunas diferencias con el aparato vascular, relacionándose con la misma funcionalidad de estos. Los vasos arteriales van a presentar capas más gruesas, justamente para contener una alta presión, porque pertenecen a un sistema de alta presión, por lo que se deben acomodar su estructura al flujo pulsátil eyectado del corazón. Y bueno, van a estar constantemente relacionados con altas presiones, las arterias. El grosor y el calibre van a empezar a disminuir a medida que se van a ir ramificando, y esto se va a deber al fino control del flujo sanguíneo y la posibilidad de transporte de los nutrientes para poder acceder a cada tejido y puedan perfundirlo, es decir, nutrirlo. Y bueno, por otro lado, el sistema venoso va a presentar paredes mucho más delgadas, tienden a colapsarse mucho más, ya que pertenecen a un sistema de baja presión. Bueno, y para hablar de otras generalidades de los vasos, sin irnos a la parte de la fisiología, todos los vasos, excepto los capilares, comparten una estructura de tres capas, desde la luz del vaso hacia la periferia, que son la capa íntima, que está revestida por endotelio, que está seguida de una lámina elástica interna, una capa media de músculo liso, seguida de una lámina elástica externa, y una capa adventicia que le da el soporte y tiene un entremezclado de matriz extracelular. Algo muy importante son las células endoteliales, el endotelio que recubre la parte interna del vaso sanguíneo. La función endotelial va a estar integrada tanto de células endoteliales como células musculares lisas. La función endotelial en sí. Y va a permitir mantener la homeostasis de la pared vascular y la función circulatoria por medio del mantenimiento de una barrera permeable, elaboración de mediadores protrombóticos, antitrombóticos y fibrinolíticos, producción de matriz extracelular, la modulación del flujo de sangre y el tono vasomotor, la regulación de la inflamación, la regulación del crecimiento vasocelular también. Y las células endoteliales en diferentes partes del árbol vascular van a presentar diferentes perfiles de expresión y comportamiento. Incluso, bueno, distintos aspectos morfológicos que le van a servir para su función particular. Por eso es que tenemos los fenestrados en los sinusoides hepáticos, los capilares glomerulares en el riñón justamente para el paso de nutrientes y metabolitos, como parte de una barrera, formando barreras, y así distintas funciones. Esta función endotelial, que es la función que tiene el endotelio de ese vaso en ese tejido, se puede ver dañado. En este caso va a haber una disfunción endotelial, que va a ser una alteración del fenotipo que afecta a la reactividad vascular y va a inducir a una superficie trombogénica y va a tener una adherencia anómala para las células inflamatorias. Es decir, todas las funciones normales de ese tejido para proteger van a estar intervenidas. Entonces, en este caso, por ejemplo, la presión arterial normal, el flujo laminar y las bajas concentraciones de factores de crecimiento van a favorecer a un estado basal de las células endoteliales, que es el estado normal, que mantiene una superficie no adhesiva, no trombótica, este es el estado basal, no adhesiva, no trombótica, con un tono adecuado del músculo liso y la pared vascular. En cambio, por ejemplo, en ciertas situaciones de lesión o exposición a diferentes mediadores, se puede producir la activación endotelial o un estado activado.
En este caso, van a desarrollar estas células endoteliales una superficie procoagulante que favorece la coagulación y puede resultar adhesiva para las células inflamatorias y expresar factores que induzcan contracción o proliferación del músculo liso, síntesis de matriz extracelular, como se puede ver acá. Entonces, ciertos estímulos pueden activar a las células endoteliales para generar este estado activado que es como respuesta a una lesión. Y se genera cuando este estado se mantiene en el tiempo y no se puede remediar, ahí es lo que se llama disfunción endotelial. Bueno, más que nada es como una introducción para saber qué pasa en el endotelio ante diferentes situaciones. La más relacionada al sistema cardiovascular va a ser la formación de placa de ateroma o la aterosclerosis. Entonces, pero hay otras situaciones también que no son la formación de placa de ateroma que también pueden generar este estado activado. Bueno, y hablando de arteriosclerosis, esta palabra, esta situación clínica, va a hacer referencia al endurecimiento de la pared de las arterias por proliferación de la íntima con la consiguiente pérdida de elasticidad de la misma. Se van a producir estas lesiones por este endurecimiento en la pared arterial y se van a caracterizar por ser placas elevadas que están basadas en la íntima y compuesta por lípidos, células musculares lisas en proliferación, células inflamatorias y un aumento considerado de matriz extracelular. Estas alteraciones pueden ser causadas por la obstrucción mecánica al flujo sanguíneo en esa zona, especialmente en vasos de pequeño calibre, una rotura de una placa ya previamente establecida, que da lugar a trombosis vascular que puede migrar el trombo hacia otra circulación terminal y producir isquemia, debilitamiento de la pared vascular subyacente, que va a conducir a la formación de aneurismas. Esto de la circulación terminal es muy importante ya que hay órganos como el riñón y el corazón que tienen circulación terminal. Es decir, no tienen esa ramificación que tienen otros órganos, entonces cuando llega un trombo es muy probable que se genere isquemia en todo el órgano y se comprometa realmente la vida. Antes de hablar, digamos, de las variantes de la arteriosclerosis en sí, hay distintos, bueno, para nombrarlos es mejor nombrar las variantes. Tenemos en este proceso de endurecimiento de la pared arterial, hay tres variedades diferentes de arteriosclerosis. Tenemos la arteriosclerosis, que está relacionada a la hipertensión arterial. Ya sabemos que la hipertensión sostenida en el tiempo, que no es tratada, genera un engrosamiento de la pared arterial. Después tenemos la esclerosis de la media, que es lo que se llama el endurecimiento de las arterias por la edad. O sea, está asociada a la edad y a la vejez. Y después tenemos la aterosclerosis de la placa de ateroma, que no está relacionada con la edad, o sea, está relacionada a diferentes factores modificables y no modificables, que tienen que ver mucho con el estilo de vida, más que con la genética, y vamos a ver que se empieza a formar a partir de la infancia, si, digamos, desde la infancia no se mantiene una alimentación saludable o no hay ejercicio físico, no se genera la placa per se en la infancia, pero sí se empiezan a formar lo que se llaman las estrías grasas, que luego en la edad adulta esa persona puede desarrollar una placa de ateroma. Los factores genéticos, los factores de riesgo propios del organismo que van a intervenir van a ser los genéticos, antecedentes familiares, de aterosclerosis, de diferentes trastornos monogénicos como la hipercolesterolemia, la dislipemia familiar, la edad, tiene que ver también, la carga aterosclerótica aumenta progresivamente con la edad, es decir, si se empieza a formar en la infancia, ya a los 40 años puede tener mayor riesgo cardiovascular. Por eso es que suele alcanzar una masa crítica con manifestaciones clínicas en los 40 y en los 60 años de edad. También tiene que ver como factor de riesgo propio del organismo del sexo, ya que las mujeres
premenopáusicas van a estar protegidas por el estrógeno, que lo que hace el estrógeno es aumentar los LDL en los hepatocitos. Entonces vamos a hacer que esta aterosclerosis aumente y también sus complicaciones. Entonces, si disminuyen los estrógenos, va a disminuir esa protección, tiene mayor riesgo. Entonces, las mujeres posmenopáusicas tienen mayor riesgo y puede superar la de los hombres, pero en sí está más asociada al sexo masculino. Después tenemos los factores de riesgos modificables como la hiperlipidemia e hipercolesterolemia, que se puede modificar, o sea, si se debe a un factor genético, se le pueden dar fármacos, además de un cambio del estilo de vida. Y si no es genético y se puede modificar con la dieta, también modificación en la dieta, ejercicio físico, etc. La hipertensión, controlar la hipertensión. El tabaquismo también tiene mucho que ver, dejar el hábito tabáquico. Y la diabetes mellitus está muy asociada y es importante tratarla. Bueno, en cuanto a la patogenia, la aterosclerosis es una respuesta inflamatoria crónica, o sea, se da a lo largo del tiempo y es reparativa de la pared arterial a la lesión de las células endoteliales. Y a su vez, esta causa un aumento de la permeabilidad endotelial, como habíamos hablado ya en las lesiones en general, adhesión de leucocitos y plaquetas, activación de la coagulación. Todos estos acontecimientos van a inducir a la liberación y activación de mediadores químicos como factores de crecimiento y mediadores inflamatorios. Y el posterior reclutamiento y proliferación de células musculares lisas en la íntima para producir la lesión característica. Primero lo que se da es una lesión en el endotelio. Se va a producir esta disfunción que ya habíamos hablado. Y bueno, los mecanismos de lesión son hipercolesterolemia, trastornos hemodinámicos como alteración del flujo, tabaquismo, hipertensión, toxinas o microorganismos infecciosos en menor medida. Entonces, esto genera una respuesta a la lesión que es independientemente del estímulo incitador, el vaso responde con un engrosamiento bastante estereotipado de la íntima y se va a generar una activación de las células endoteliales que va a estimular un estado proagregante y trombótico. Y se van a estimular en presencia de lípidos circundantes dentro del vaso, que normalmente no tiene que haber, y van a surgir los ateromas típicos. Se forman las placas ateroma. Antes de llegar a esta situación, vamos a tener diferentes trastornos hemodinámicos. A pesar de la uniformidad en la distribución de los factores lesivos, las placas no se distribuyen de manera aleatoria, sino que aparecen de modo característico, digamos, en puntos de ramificación vascular y otras zonas de alteración del flujo, se ubican en lugares estratégicos. Y pueden, de hecho, el flujo laminar no turbulento activa los genes de las células endoteliales y los productos de ellas son productores de aterosclerosis. Son protectores, perdón, en caso de aterosclerosis. Se genera primero un estado de compensación que, bueno, después no se puede compensar. En cuanto a los lípidos, los defectos en la captación, el metabolismo o en la unión de los lípidos a las apoproteínas que están circulando pueden dar lugar a una elevación de los mismos, elevación de los lípidos en la circulación. Y este aumento de concentraciones circulantes se va a empezar a acumular en la pared vascular y va a causar disfunción de las células endoteliales que aumenta la formación local de especies reactivas de oxígeno. Las lipoproteínas acumuladas también se van a oxidar y las LDL oxidadas son toxinas, ya sabemos, para el endotelio y las células musculares lisas. Entonces va a provocar una disfunción. Además van a ser captadas por los macrófagos a través de receptores barredores, lo que va a llegar a la formación de estas células típicas espumosas y conduce a la activación proinflamatoria del macrófago. Las células espumosas que están recargadas son como macrófagos recargados de grasa, de lípidos.
Vamos a ver que la placa de ateroma va a tener una capa fibrosa que está constituida por células musculares lisas, macrófagos, células espumosas, linfocitos, colágeno, elastina, proteoglucanos y neovascularización. ¿Qué es la neovascularización? Formación de nuevos vasos sanguíneos donde no había. Centro necrótico. El centro necrótico va a estar formado por residuos celulares, cristales de colesterol, células espumosas y también calcio. Y después tenemos la media. Bueno, ¿de qué depende la vulnerabilidad de la placa? Primero va a depender cómo esté formada la placa. Si es más fibrosa que lo que se llama placa vulnerable y placa estable. La placa vulnerable tiene núcleos grandes de aumento del contenido de células inflamatorias, lo que va a conducir a la elaboración de metaloproteinasas de la matriz que la van a degradar. Entonces es más probable que se rompa y tiene mayor cantidad de lípidos. Después tenemos las placas estables. Las placas estables tienen núcleos ateromatosos mínimos y van a tener cápsulas fibrosas que están bien con mucho colágeno, más gruesas, y eso lo va a contener. Y tienen, bueno, al no tener tanto núcleo graso, van a tener menor actividad inflamatoria. Entonces, de ahí tenemos las placas vulnerables y estables. La cantidad de células espumosas y lípidos que te contenga, la cantidad de fibrina que tenga y de células inflamatorias. Es muy importante el colágeno para la estabilidad de la placa. Bueno, y una vez lo que serían los riesgos de accidente de placa, que pueden ser rotura, erosión, hemorragia, ateroembolia, porque puede generar un émbolo, aneurismas. La placa es tan grande que se empieza a dilatar anormalmente la pared del corazón, del vaso sanguíneo, perdón, y puede romperlo, puede generar un aneurisma que luego se diseca, digamos. Bueno, y por acá dejo, ya lo hablé en la otra parte, pero lo dejo a modo de cuadro, que está bueno, lo que sería la patogenia de la aterosclerosis, con la disfunción endotelial, todo lo que se genera en los trastornos hemodinámicos, la hipercolesterolemia, los radicales libres. Y bueno, esto también a modo de resumen. También dejo por acá los factores de riesgo constitutivos y modificables que... Bueno, esto es lo que yo estaba hablando al principio. Las estrías grasas, que son estas manchas amarillas y planas, y la placa ya formada. Hay algo que hay que saber, que la parte digamos, de las estrías grasas, la formación de placa, placa avanzada, pero sin romperse, se llama fase preclínica. Y cuando se genera una rotura o se generan síntomas, quiere decir que la placa se está modificando o que va a generar algo, que está inestable, se genera fase clínica, porque ahí se dan los síntomas. Pero anteriormente no da síntomas. Bueno, ¿cuáles son las principales consecuencias de la aterosclerosis? Genera estenosis y sobre todo la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio. La mayoría, o sea, es el factor de riesgo más importante para sufrir infarto, la aterosclerosis. La cardiopatía isquémica va a ser un grupo de síndromes que están originados por una isquemia miocárdica, que esto se genera por un desequilibrio entre la irrigación y la demanda de oxígeno y nutrientes, que disminuye la generación de ATP, disminuye nutrientes y eliminación de desechos. En el 90% de los casos va a ser consecuencia de aterosclerosis obstructivas. Y se puede presentar con un montón de síndromes clínicos, no solamente infarto de miocardio, se puede presentar como angina de pecho, que puede ser estable o inestable. Se puede presentar como una cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca posteriormente o muerte súbita cardíaca. El infarto agudo de miocardio. Hace referencia a la muerte del músculo del corazón por una isquemia grave, prolongada en el tiempo, y va a afectar a personas mayores de 40 años, los 40 años es la edad típica de los infartos, hasta los 65 años.
acordémonos que el riesgo aumenta con la edad. Los hombres tienen mayor riesgo y las mujeres posmenopáusicas también. Por eso es importante destacar que las mujeres están protegidas en edad fértil por el estrógeno. También existe una importante predisposición genética a padecer aterosclerosis, pero sobre todo está ligada al estilo. ¿Qué es lo que sucede? A ver, en una coronaria del corazón hay una placa. Esa placa sufre un cambio agudo y se puede romper o puede haber una fisura y se expone el colágeno, con el contenido que tiene la placa necrótica, que son un montón de células inflamatorias, calcio, cristales de colesterol, etc. Y las plaquetas se van a adherir y van a empezar a liberar todo el contenido granular generando microtrombos. Van a mediar el vasoespasmo, van a activar toda la vía de coagulación y se agregan más plaquetas todavía. Esto genera una oclusión de la luz vascular, lo que genera isquemia. Y las consecuencias, van a ser múltiples. Va a disminuir la contractilidad miocárdica, eh, se puede revertir, como depende si no se interviene por reperfusión dentro de los 30 minutos, puede generar necrosis, porque hay que acordarse que isquemia y necrosis son cosas distintas. La isquemia es como el paso antes de la necrosis. Si se agarra en el momento de la isquemia, puede que no llegue a necrosis, a menos que sea fulminante. Y si llega a necrosis, quiere decir que es irreversible. Ese tejido no va a volver, no va a poder reperfundirse. Va a haber pérdida de la integridad de la membrana del sarcolema, no se van a poder contraer esas células musculares. Y bueno, esto se va a ver, la necrosis, con el análisis de sangre, con las elevaciones de las troponinas, TI e I, y la CPK-MB, que es característica de necrosis del corazón. Esto creo que lo vimos en algún otro video de inflamación, pero es importante recordarlo. En cuanto a la morfología del infarto agudo de miocardio, tenemos macro y micro, ¿no es cierto? A niveles macroscópicos tenemos que se ve un área sana color rojo ladrillo. Así es normalmente el color. Y el área del infarto es clara por actividad de las deshidrogenasas. A nivel microscópico vamos a tener necrosis coagulativa, vamos a tener también fibras onduladas por la atracción de fibras sanas sobre fibras muertas, y también vamos a tener la vacuolización de miocitos y la inflamación aguda, con tejido de granulación y se genera. ¿Cuáles son los distintos patrones de infarto? Bueno, tenemos el infarto transmural, que se genera necrosis en casi todo el grosor de la pared ventricular, y el infarto subendocárdico, que genera un infarto, una necrosis del tercio interno de la pared ventricular, y puede producirse por la rotura de la placa, seguida de un trombo coronario, que se va a alisar antes de la necrosis y se extiende, antes que se extienda por todo el grosor de la pared, ¿no es cierto? Por eso que se denomina subendocárdico. O puede ser un infarto multifocal que afecta solo a vasos intramurales menores. Y generalmente este tipo de infarto la persona no presenta síntomas, entonces no se da cuenta y después puede evolucionar a un infarto transmural en el tiempo. Las consecuencias y complicaciones de sufrir un infarto es la disfunción contráctil, las arritmias, la rotura miocárdica, la generación de aneurismas, pericarditis, expansión del infarto agudo del miocardio, generando un infarto fulminante, trombo mural, disfunción del músculo papilar, que puede también generar otro infarto en el tiempo, o una cardiopatía isquémica crónica, que puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca. Y puede dar una cardiomegalia, hipertrofia o dilatación del ventrículo izquierdo, diferentes cicatrices, formación de tejido fibroso en el corazón, etc. Bueno, y ahora vamos a hablar de las vasculitis, que también tienen que ver con todo este tema, que es la inflamación de la pared vascular. Y las dividimos en infecciosas y no infecciosas. Las no infecciosas están asociadas a respuestas inmunes sistémicas, provocadas, por ejemplo, por estos diferentes inmunocomplejos, o infecciosas que generan invasión directa de las paredes vasculares por distintos patógenos infecciosos, como Aspergillus, Pseudomonas, y van a generar una invasión local.
Se puede en el tiempo, si no se trata, diseminar hematógenamente, generando una sepsis o una embolización en el caso de... Dentro de las no infecciosas se van a dividir por el tamaño del vaso. Vamos a tener la de los grandes vasos, que tenemos enfermedades granulomatosas como arteritis de Takayasu o arteritis de células gigantes, o de vasos intermedios por formación de inmunocomplejos como la panarteritis nudosa o la enfermedad de Kawasaki. Estos son inmunocomplejos. O de vasos pequeños como el lupus eritematoso sistémico y la polivasculitis microscópica.